Hola, te estamos invitando para que en este episodio de podcast no te desconectes. Hoy tenemos un tema muy especial, el llamado de Dios. Quédate con nosotros. Muy bien, un saludo para todos los que nos siguen al podcast de la Iglesia del Chicó, y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a compartir con unos invitados que realmente son muy significativos en la historia de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, y vamos a hablar con ellos acerca del llamado porque, por supuesto, hace quizás tres décadas estamos hablando de los pastores Frank Clickman y su esposa María Mercedes. Qué alegría tenerlos en este episodio de podcast. Primero que todo, un saludo para ustedes. Pastor Ricardo, un gusto estar aquí. Realmente es un privilegio compartir contigo este tiempo y pues compartir también con los hermanos en Cristo que nos van a ver. Claro que sí. Así es, pastor. Muy agradecidos por este espacio que sé que será de gran edificación para todos los oyentes. Claro que sí. Y bueno, realmente podemos empezar a conversar porque cuando estamos en el ministerio pasan los años. Hoy es un día muy especial. La familia Clickman ha estado invitada a la iglesia de Chicó este fin de semana para ministrar a la iglesia en muchos momentos que tenemos. Y cuando miramos hacia atrás, ¿no? Recordamos gente, recordamos líderes, recordamos momentos, pero hay algo que a veces como que en medio de tantas tareas se nos olvida o lo dejamos guardadito, y es el momento del llamado. Y hoy quiero que hablemos de eso, de ese momento del llamado. ¿Cómo recuerdas tú, Pastor Franklin, cómo fue particularmente tu llamado? ¿Cómo puedes decir que aquí me llamó Dios? Correcto. Pues primero como que Dios empezó a, si podemos llamarlo de una manera positiva, a seducirme. Y eso fue estando soltero muy joven. Yo conocí a Cristo a los 24 años en una conferencia de misiones que hubo en la iglesia del Chicó. Y la conferencista misionera habló acerca de este tema. Okay. Y Dios tocó, el Espíritu Santo tocó mi corazón. O sea, como un sentir, un gusto, un querer, como que algo me decía por dentro, hacia eso te quiero llevar. Pero en la parte, digamos, práctica, cuando sucedió ese momento, fue estando trabajando de manera secular, y el Espíritu Santo, esto es algo muy particular, esto es algo que fue muy Dios y yo, pero el Espíritu Santo me dijo, renuncia. Y yo renuncié. Okay. Pero no tenía ninguna posibilidad de trabajar con la iglesia, ni que me llamaran ni nada, pero el Espíritu Santo me dijo, renuncia. Y en mi corazón había la posibilidad, o sentía que Dios me decía, te van a llamar. Okay. Al poco tiempo se acercó el pastor Pablo Tremba, que era el presidente de nuestra organización, y me invitó, o me llamó a una cita, y me dijo, ¿te gustaría trabajar con la iglesia? Okay. Y entonces, obviamente, era más que obvio, dije, por supuesto que sí. Oh, okay. Entonces, eso fue, digamos, dramático en mi vida, trascendental, definitivo. Claro. Hasta el día de hoy. Ok, qué bien. Y María Mercedes, cuéntanos cómo fue tu experiencia personal, digamos, aquí me llamó Dios. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, yo siento que pasó el día de mi bautismo. Estando bautizándome, yo sentí que Cristo había transformado tanto mi vida que yo no quería estar sentada. Yo sentía en mi corazón, quiero hacer algo para la obra de Dios. Y eso fue algo muy fuerte. O sea, imagínate, yo tenía 23 años. Claro. Era muy joven, pero ya estaba ese anhelo en mí. Y un versículo que me impulsó muchísimo fue el: os daré pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia. Y yo decía, wow, conforme a su corazón, ¿no? Decía, es Jeremías 3:15. Y para mí eso fue como algo que tocó mi corazón. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser pastora. Yo le empecé a decir eso. Quiero ser pastora. Recuerdo también que veía a la pastora Julita. Ella fue mi primera inspiración. Claro, la pastora Julita Aristizábal. Para ella un saludo donde esté. Ay, sí, súper recordadísima. Y yo recuerdo que ella fue mi inspiración y yo decía, yo quiero ser pastora. Yo quiero ser pastora y eso. Y el Señor empezó a hacer su obra en mí hasta el día en que yo empecé a trabajar secularmente también en mi profesión, y estando allá el Señor ya me dice, de aquí vas a salir a servirme.
Okay. Yo pensaba que eso iba a suceder a los 2 meses y duré 4 años en esa empresa. Pero fue un proceso de entrenamiento. Bueno, hablemos un momento de eso. A ver, ¿qué edad tenías tú más o menos? Ya Mercedes nos dice 23, 24 años. Tenía 23, 24 y medio más o menos. Ok. Tú dijiste hiciste una expresión muy interesante y es que el Señor te dijo, no, de aquí vas a salir a algo, ¿no es cierto? Y esa expresión salir, ¿no es cierto? Que es ese impulso, esa fuerza que tú mismo decías, el Espíritu Santo te habla y te saca. ¿Qué precio tú consideras que tuviste que pagar de alguna manera para poder dar ese paso hacia allá? Porque cuando hablamos de esto, hablamos de cosas emocionantes, ¿no es cierto? Imagínate, te habló Dios. Tuve un bautismo en agua que en sí es algo hermoso. Yo también tengo mi historia, mi llamado, y también puedo decir que pude oír al Señor hablándome. Y esto suena atractivo, bonito, emocionante. Pero ahí tiene un precio, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál ha sido ese precio? ¿O cuál fue ese momento del precio verdadero ya de cuando el pastor director te dice, listo, ¿quieres trabajar? Ven. ¿A qué te enfrentaste? Definitivamente el precio para mí fue, yo tenía una condición económica diferente. Yo trabajaba en la empresa de mi papá. Entonces renuncié a eso para entrar a servir tiempo completo en la iglesia. Y lo que me dijo el pastor Pablo, dijo, mire, para ti tengo este ofrecimiento, mensajero. Okay. Y oficios varios. Okay. Entonces mi respuesta fue, porque Dios sí me preparó. Y le dije yo, ahí comienza mi ministerio. Entonces tenía que cortar el pasto, tenía que lavar los baños, tenía que organizar las sillas, ser mensajero, y en cierta manera como poco visto, ¿no? Claro, sí, poco visible. Exactamente. No era un papel protagónico, digámoslo así. Okay. Pero yo tenía claro que era un momento de preparación, de madurez, trato de carácter, porque el carácter fue tratado mucho ahí. Pero el saber que fui llamado y entender que era parte de ese llamado y ese proceso, lo aceptaba, aunque a veces luchaba, pero este es el camino. ¿Y cómo fue enfrentar a tu familia? Porque tú dices una empresa familiar. Sí, pues en mi caso particular no tuve ningún inconveniente por ese lado. Mi papá aceptó porque él ya veía cómo estaba yo entregado a Cristo. Sí. Y mi mamá pues feliz porque ella siempre ha sido creyente. Claro. Y qué privilegio que un hijo se prepare para ser pastor. Entonces, por el lado de la familia no tuve inconvenientes. Más bien fue como trato de mi carácter. Claro. Ese fue el morir para seguir a Cristo. Qué bien, qué bien. Bueno, y la misma pregunta. ¿Cómo, digamos, también tú empiezas, dices, bueno, porque tú me hiciste acordar algo muy particular. O sea, tú dices, bueno, yo le dije al Señor, aquí estoy, quiero ser pastora, y tú esperabas la carta al otro día, ¿no es cierto? Pero no pasó ni en un mes, ni en un año, sino en 4 años. Y yo recuerdo que a mí el Señor me hace llamado en un retiro de hombres. Si recuerdas, Frank, los retiros a Santandercito, que son de esa época de la cuadrangular. Santandercito era el ícono de los retiros, ¿no? Sí. Okay. Y allí el Señor me hace llamado. Y el Señor me llamó a ser pastor. Y en esa época, no recuerdo cómo era la organización, y entonces se necesitaba un pastor urgente en Puerto Leguízamo. Y yo le dije al pastor director en ese entonces, le dije, yo voy. Entonces dijo, bueno, vamos a considerarlo, ¿no? Y la respuesta fue no. No, mi esposa estaba en embarazo del primer hijo, entonces él me dijo, no, Puerto Leguízamo es selva, tú con tu esposa ya no te puedes meter. Le dije, ok, listo, pero quiero que sepan que el Señor me llamó, ¿no? Y yo dije, bueno, si no es esta, será seguramente el año entrante. Bueno, pues pasaron 15 años. No. 15 años donde el Señor trató con mi carácter, trató con mi formación, trató con muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese trato esos 4 años contigo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasaba por tu mente? No, para mí era todo un reto porque yo anhelaba tanto ya dedicarme a la obra, y cada vez yo empecé a
como a pedirle al Señor, como yo quiero. Pero lo que yo vi es que el llamado no inicia cuando uno trabaja de tiempo completo. Perfecto. El Señor me dijo, si no amas lo que haces y no Eso. eres luz en este lugar, ¿cuál llamado tienes? Y Dios preparó, me trató en el carácter, tuve que enfrentar autoridades bastante difíciles, situaciones muy, muy complejas, pero el Señor me decía, ahí está siendo luz, ahí está, ya tu llamado realmente empezó. Ok, y fíjate que eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay algo que cuando yo encuentro en Efesios capítulo 4 están los 5 ministerios, ¿no? Entonces está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el pastor, está el maestro, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros como que le ponemos un límite a esto, ¿sí? Y resulta que esos dones no significan cargos. Esos dones significa ese regalo donde tú tienes un campo de acción y ya estás siendo llamado. Porque no estés de cabeza de una iglesia, de líder nacional, de director de un ministerio, de un departamento, de un supervisor. Esos son como cargos, ¿no? Y bienvenidos, pero el llamado es más que eso, ¿no? ¿Cómo puedes desarrollar tú ahí esa idea que estás diciendo? Yo creo que si uno no es fiel en el lugar donde está actualmente, pues ¿cómo va a ser fiel cuando Dios le ponga en más? O sea, definitivamente Dios nos llama a ser fieles en lo poco. Y creo que ahí es donde uno muestra realmente el potencial de lo que uno tiene para servirle al Señor. En mi caso fue algo muy especial porque definitivamente era mostrar completamente, marcar una diferencia. Uh-huh. Si me trataban mal, yo respondía con bien. Uh-huh. O sea, realmente fue durísimo. Me sometí a todo lo que me decían y al final me volví una persona indispensable para la empresa. Y eso fue algo increíble porque yo le dije, Señor, el día que tú me saques de este lugar, quiero salir con tu nombre en alto. Claro. No quiero ser la mejor empleada porque es tu nombre. Uh-huh. Y yo recuerdo que el día que yo pasé la carta de renuncia a la empresa, después de 4 años, mi jefe me decía, no te voy a aceptar la renuncia. No es posible que dejes tu profesión por ir a servir en lo que tú quieres servir. Y yo le decía, esto es lo que yo he anhelado. Esto es lo que yo he anhelado. Entonces yo sentía que ese era mi tiempo. Claro. Ya el haber recibido solamente como ese, de alguna manera, elogio, uh-huh. ¿sí? De que yo era una buena trabajadora, claro. Y que había sido luz, porque él me decía, ¿qué puedo decir de ti? Solo puedo decir cosas buenas. Uh-huh. Y yo decía, wow, Señor, y fueron 4 años muy difíciles. Tremendo. Pero fue increíble saber que salí siendo luz de ese lugar a servirle al Señor. Ok, muy chévere. Ahora, demos un salto en el tiempo. Todo esto pues ha alimentado sus vidas, ¿no? Y ya pues ustedes han sido pastores ¿en qué iglesia? ¿Me recuerdas, Frank? Villa de Madrigal. Uh-huh. Estuvimos en Neiva. Uh-huh. ¿Cuántos años estuvieron en Neiva? 14. 14 años, ok. Estuvimos también antes como pastores asistentes de Pastor Edward. Ok, sí. En Castellana. En Castellana. Ok. Pastores asistentes en Cedritos. Ok. Y ahora pastores principales en Valledupar. Bueno, ok. Digamos que ya después de todo este recorrido, llamado y todo esto, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que ustedes consideran que ha traído el llamado? O sea, desafíos que los han hecho ustedes estremecer, o sea, que lo han hecho inclusive pensar, hasta aquí llego con el llamado. ¿Ha habido ese momento? Sí, han habido momentos de desánimo, uh-huh. Han habido momentos de mucha dificultad porque definitivamente el llamado pastoral tiene sus presiones espirituales que solamente los que estamos en ese ambiente, en ese, digamos, llamado, uh-huh. Podemos entenderlo, ¿no? A veces las ovejas no logran entender las presiones. Eso no es para justificarnos en ninguna manera, pero llegaron momentos de desánimo cuando yo empecé el ministerio en la iglesia, porque además de ser ensayero, era también líder de jóvenes y tenía otras responsabilidades. Y llegó un momento de desánimo en mi vida. En ese entonces no se hablaba mucho de depresión, claro. Pero creo que viví como una depresión. Wow.
En ese momento pues no se hablaba mucho de que uno pudiera abrir su corazón. Claro. Entonces yo llevaba esa carga solo porque yo soy un llamado, voy a ser pastor y no puedo mostrarme débil. Tremendo. Entonces yo viví la batalla prácticamente solo, buscando, eso sí, mis tiempos devocionales no eran negociables. Y en vista de mi necesidad, yo buscaba a Dios con más ahínco. Hasta que una vez Dios trajo una palabra en mi devocional. Números 21:4 dice: después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para arrebatar la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino. Y esa palabra hizo clic en mi corazón. Y era una palabra de Dios para mi vida. Como dicen, fue rema para mi vida. Porque Dios me dijo ahí: no eres el único que estás viviendo estas batallas. No eres el único que te desanimas. Todos los cristianos se desaniman. Todos los pastores se desaniman porque son seres humanos. Apartados de mí nada pueden hacer. Qué bien. Y eso hizo una cosa impresionante en mi corazón, que yo salí de mi tiempo a solas con Dios otra persona diferente. De un momento de desánimo, de depresión, a un momento de fuerza y de gozo, de propósito y de haber comprendido que es Dios el que me va a sostener en el ministerio. Y fue en el inicio. Y ese momento me ha servido para los momentos actuales, entender que necesito depender de Dios. Yo no vengo a servir a los hombres. Claro, servimos a los hombres. No, sí, pero sí. Pero realmente quien me llamó fue Dios. Entonces no depende de una denominación, no depende a veces de mi estado de ánimo, que a veces quiero tirar la toalla, pero recuerdo quién fue el que me llamó y recuerdo que Él tiene el poder para sostenerme y lo ha hecho hasta hoy. Claro. Si yo miro hacia atrás, veo su fidelidad en todos los momentos de prueba, que han sido muchísimos. Claro, excelente. Y rescato de lo que estás diciendo algo muy interesante, y es que el llamado es de Dios. O sea, el que llama es Él. O sea, el privilegio se lo lleva es Él, no nosotros. La gloria Digamos, es para Él. si nosotros somos unos favorecidos y pues la pura gracia viene y cae sobre nosotros, ¿no? Amén. Pero claro, él es el que llama, ¿no? Y Él es el que levanta, y no se trata de la gloria para nosotros. María Mercedes, ¿cuál ha sido la batalla en términos de familia, el llamado? ¿Cómo ha sido ese escenario? ¿Cómo se ha manejado? Sí. Bueno, yo creo que pues la primera batalla que enfrentamos fue cuando empezamos a servir. Nosotros nos casamos y a la vez fuimos nombrados pastores. Y eso fue un desafío doble. Claro. Porque pues uno necesita vivir como las experiencias de adaptarse a una nueva vida como casado y también a una vida de pastorado. Entonces, por 2 años teníamos un desafío que nuestros problemas los queríamos postergar. No, después. Hasta que de verdad eso se volvió como una bomba de tiempo. Y realmente Dios nos hace otro llamado y fue a dedicarnos al matrimonio. Salimos por 3 años de ser pastores a ser ovejas de como cualquier persona, y fue lindo saber que cuando llegamos a la iglesia donde el Señor permitió que fuéramos restaurados y ayudados, el pastor dijo: ellos ahora tienen un llamado a su matrimonio. Y para mí fue interesante saber que el llamado no es solamente el llamado del ministerio. Claro. Y Dios me hizo comprender que es más importante la familia que el ministerio. Que si la familia no está bien, pues todo lo demás no va a estar bien. Y ese ha sido, yo creo que uno de los desafíos de nosotros, ¿no? Después de eso, el Señor restituyó, después de 3 años, restituyó nuestro ministerio. Y de ahí llevamos ya 27 años, pero entendiendo que sí, que la familia es como lo prioritario en este llamado, que no es un llamado fácil. Pero qué tremendo eso, ¿no? Y si alguien nos está escuchando, y hay pastores, líderes, gente que nos esté viendo en este momento, que de pronto estén con el agua en la frente ya, a veces tú hablabas hace un rato de ese hermetismo, ¿cierto? Que a veces equivocadamente trae el llamado, ¿no? Y las prioridades, cuando se alteran las prioridades, el llamado también se empieza a perder, ¿no? Porque confundimos ministerio con relación con Dios, ¿no? Y entonces ahí es a donde, y qué bueno que tú dices eso, porque, repito, puede que haya alguien que esté ahogándose, y Dios,
continúa con el llamado, pero primero quiere darle que su primer ministerio, su primera iglesia, como en su familia, sea lo que primero se rescate, ¿no? Porque ahí es donde está la clave de terminar bien, porque pienso que en lo que yo he podido caminar en cuanto al llamado de Dios, es que yo sé que un día empecé, y sé que un día empecé bien, pero yo quiero terminar mejor de lo que empecé. Así es. ¿No? Sí. Cuando uno observa historias como la de Salomón, ¿no es cierto? Salomón terminó mal. Empezó muy bien, ¿sí? Pero terminó muy mal. Y pienso que parte de eso es dónde están tus prioridades. Y qué bueno que hayan tenido la valentía, además, y la fe de creer, bueno, vamos a parar. 3 años son 3 años. Y recibiendo y permitiendo que su matrimonio se fortalezca para poder caminar en lo que venía, ¿no? Y esos 3 años no fue porque dijimos 3 años, sino porque no sabíamos cuánto tiempo tendríamos que parar. Claro. Lo importante era tener claro la prioridad y teníamos que restaurar nuestro matrimonio porque realmente lo que sostiene un ministerio es el carácter, Claro. es la familia, es el matrimonio, ¿sí? Entonces teníamos que poner eso en orden y realmente reconocer que lo más importante para Dios, bueno, todo es importante, pero hay cosas que dentro de las prioridades está primero, Dios, la familia. Okay. Sí, yo quiero resaltar algo importante de esto y es que desde que nosotros nos casamos fuimos muy transparentes con nuestras autoridades. Creo que rendir cuentas ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo en nuestra vida. Así es, claro. Desde siempre fuimos muy transparentes y a causa de eso fue que pudimos realmente ver con ellos que nosotros sí necesitábamos un pare. Y a veces uno quiere coger atajos en el ministerio, no, pero ¿cómo voy a perderme si ya he avanzado y todo esto? Pero la verdad es que con Dios uno nunca comienza de cero. Siempre hay un propósito que tiene que cumplirse ante todo y yo siento que esos 3 años nunca fueron pérdida, fueron ganancia. Claro porque que sí. ahora uno puede ser un testimonio Claro. de que sí vale la pena realmente Someterse. invertir y someterse a las autoridades y buscar la ayuda, porque es que si uno no busca la ayuda, ¿de qué manera sale adelante? Si uno se calla, si uno no da cuenta, si uno no está diciendo realmente qué es lo que está pasando, ¿de qué manera lo ayuda? Claro, y pienso que qué bien lo que están diciendo, porque yo creo que muchas de las cosas en las cuales los llamados terminan mal es porque precisamente no nos abrimos a la necesidad. O sea, como que el llamado nos hace creer que ahora somos superiores. O sea, que ahora estamos pisando más arriba del suelo, que ahora estamos en una condición de casi que intocables por el mal, y no es así. No. Es más, somos más objetivos de muchas cosas, ¿no? Y entonces, qué bueno que tú expreses eso, ¿no? Porque yo creo que todo cristiano tiene un llamado, ¿sí? Yo creo que todo cristiano tiene un llamado. Lo que pasa es que hay unos que responden y hay otros que no. Esa es la diferencia, ¿no? Pero todos los que nos están viendo y que tienen a Cristo en su corazón tienen un llamado. Ya hay un llamado, pero el llamado empieza por la transparencia, ¿no? Yo pienso que hay cosas como, pues si uno se pusiera a verlos, analizar los llamados que hay en la Biblia, ¿no? El llamado a Moisés es un llamado súper emocionante, porque Moisés respondió que no. ¿Sí? Moisés no dijo, ay, sí, listo, voy a conquistar. No, él dijo, no, yo no voy, yo no sé hablar, no sé quién es usted. O sea, una franqueza absoluta. Y Dios cogió esa franqueza y lo hizo el líder que lo hizo, ¿no? Entonces pienso que hay ahí en la palabra de Dios tenemos unos referentes de llamados que nos deberían asombrar, y nos deberían asombrar es por esa transparencia, por mostrarse vulnerables, porque los que no se mostraron vulnerables terminaron mal. Así es. Bien, vamos a ir terminando. Yo quisiera que ustedes cerráramos esto. Bueno, ¿cuál es el consejo que tú darías a quienes nos están escuchando? Tú como pastor que eres, pero también, Mercedes, tú dijiste que tu llamado fue pastoral. Y hay una cantidad de prejuicios con el llamado a la mujer, ¿no? Bueno, yo quiero que cierre cada uno. ¿Cuál es la voz de ánimo que les da a los hombres y a las mujeres que están escuchando? Terminemos así. Ok, bueno, principalmente
como cristianos, como hijos de Dios, independientemente del rol que nosotros desempeñemos dentro de la obra de Dios, es el tiempo a solas con el Señor, la intimidad con el Señor. Eso me ha ayudado muchísimo a fortalecer mi fe. Otro consejo que daría es, recuerden que no están solos, sí, tienen al Señor, pero también hay una comunidad, un cuerpo que también nos ayuda en este llamado que Dios nos ha hecho, ser vulnerables. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero dentro de esa responsabilidad está el rendir cuentas a nuestras autoridades, personas de pronto espiritualmente maduras que nos pueden dar un buen consejo. No es malo hablar, no es malo ser vulnerable. Dios nos llama a ser humildes y el que se humilla será exaltado. Realmente creo que más que los dones y las habilidades que uno pueda tener para un ministerio, lo que Dios quiere es el carácter. Y este viene cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, cuando no estamos bien, somos seres humanos y en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de Dios. Y uno de los recursos que Dios da es ser vulnerable. En Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Y es ahí donde realmente Dios nos quiere tener, en la humildad, reconocer que necesitamos a Dios y necesitamos también un cuerpo. Excelente, gracias. Amén. Bueno, en mi caso, yo te diría primero que el llamado es del Señor y el llamado no inicia pastoreando una iglesia, inicia en tu vida personal con Él, usando y cumpliendo el propósito de Dios con todo lo que Él te ha depositado en ti. Yo pienso que si nosotros sabemos quiénes somos, vamos a saber para dónde vamos y afianzar esa identidad de quiénes somos como hijos. O sea, un llamado no nos va a dar identidad. Lo que hacemos no nos da identidad. Somos hijos de Dios porque Él nos adoptó, porque hizo todo por nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante. Creo que si nosotros tenemos clara nuestra identidad, vamos a ser instrumentos útiles del Señor donde quiera que estemos, porque todos tenemos diferentes llamados. Hay un potencial en cada uno y Dios sabe en qué va a usarnos. Pero creo que Él lo que más quiere es un corazón dispuesto. Tú hablabas, pastor, acerca de Moisés y yo pienso que muchos de nosotros sacamos excusas. Siempre que soy joven, que no sé hablar, que todas estas cosas, pero es que Dios no está mirando lo que nosotros vemos. Él ve más allá de lo que nosotros no vemos y creo que cuando nosotros podemos poner nuestros ojos en Él puede usarnos en gran manera, aún con todas nuestras debilidades. Así que no te desanimes al mirarte a ti, sino realmente deja que Dios pueda usarte con lo que Él ve en ti. Que dile, Señor, que yo me vea como tú me ves y de esa manera puedas disponerte a hacer lo que Él te está llamando a hacer. Bueno, muy agradecidos con ustedes, gracias por este tiempo. Pienso que el Señor ha mostrado muchas cosas en esa conversación. Y bueno, si te gustó este podcast, dale like, compártelo, replícalo y guárdalo en tu corazón. Medita en lo que has escuchado el día de hoy. Y nos veremos en la próxima. Que el Señor te bendiga.